Familia Intercede, para mí es un honor estar aquí. Si no me conoces, me presento. Soy Jesús Beltrán, estoy en Querétaro en la Iglesia Horizonte. Y para mí, como ya te dije, es un honor poder presentarme y poder platicarte un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida, en el testimonio. Es una oportunidad demasiado linda, muy bella para poner en contexto lo que Dios hace y sigue haciendo a través de su pueblo, con las personas que Él ama. Eh, Te platico un poco de mi infancia. Yo nací en un hogar con mis papás casados. En mi hogar sufríamos violencia doméstica desde que era niño. Básicamente mi primer recuerdo es eso, es violencia de toda la vida, y eso poco a poco fue afectando, impactando mi mente en la forma en la que crecí. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá tomó la decisión de dejar a mi papá. Se divorciaron tanto mi papá como mi mamá, y fue un proceso difícil. Como niño, pues no te das cuenta de lo que esto implica. Yo solo recuerdo que estaba triste porque ya no podía estar en mi casa y ya no podía estar con mis papás. 2 años después, un año y medio después, tuve una hermanastra. La verdad es que Dios la usó a ella para poder presentar el evangelio a la casa, principalmente a mi mamá. Ella nació con una malformación en el corazón, entonces desde que era pequeña, desde que era niña, mis recuerdos con ella y la mayoría de mis recuerdos son mi mamá estando en el hospital, mi hermana mayor y yo en la casa preguntándonos qué estaba pasando, porque otra vez había que estar en el hospital. Mi mamá, la verdad es que estuvo en el hospital. Un pastor llegó y le predicó el evangelio estando allá. Y Dios tuvo a bien llamar a su presencia a mi hermana. Ella se llamaba Luis Isabel, como a sus 2 años de vida, año y medio de vida, y fue un golpe duro para nosotros. La verdad es que nos dolió demasiado, pero hoy viendo en retrospectiva veo que Dios lo usó para presentarse a sí mismo en nuestra casa. Porque en ese entonces fue cuando yo conocí Horizonte Querétaro. Mi mamá nos trajo un domingo y nos gustó, tanto a mi hermana, a mí y a mi mamá, nos gustó la dinámica en la que nos envolvimos de escuela dominical. Éramos niños aún. Y con esto iniciamos nuestra vida cristiana, o yo conocí lo que era la vida cristiana en una iglesia, aprenderme versículos, comportarme como un niño cristiano, y así fui creciendo. La verdad es que con altos y bajos, como todo en la vida de unos padres divorciados. Ya cada Navidad era con quién la vas a pasar. Mi papá totalmente en desacuerdo con que viniéramos a una iglesia cristiana. Eso nos trajo problemas. Desde que nos dejó de hablar, no nos quería ver. Poco a poco lo fue aceptando, lo fue asimilando, la relación se unió un poquito más. Eh, y fui creciendo. La verdad es que, como te digo, con golpes y con altas y bajas en mi niñez. Después de que mi hermana partiera y muriera, pues me quedé con mi hermana mayor, con mi mamá, y crecimos juntos. Yo crecí con un miedo por lo que había visto en mi casa desde pequeño de la violencia, pero no sabía que tenía odio. Entonces mi primer día de secundaria fue mi primer contacto con la ira que había estado guardando durante tanto tiempo, porque se hizo visible. Y recuerdo que llegó un chavo mayor, había reprobado varios años, y me dijo, la palabra que usó fue gordo, asqueroso. Y mi papá varias veces me había llamado gordo, como de forma despectiva, porque pues no le gustaba que yo fuese obeso, entonces por ahí me lo recalcaba. Y recordé ese episodio y solo recuerdo que lo golpeé en mi primer día de secundaria. No, no te puedo decir ni platicar cómo. Me cegué. Recuerdo que cuando mis amigos me separaron y me jalaron y me aventaron agua y me dijeron como ya suéltalo, déjalo, volteé a ver mi uniforme y la playera, la camisa blanca, ya sabes, uniforme de secundaria, era roja. Lo vi a él tirado, bañado en sangre, y
pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Terminó el día y mis manos temblaban y yo recuerdo que dije, pues le voy a pedir perdón, le vamos a pagar los gastos, la suturación y demás, yo se los voy a pagar. Y esa fue una conversación que hubo en mí. Yo nunca dejé de asistir a la iglesia, pero aprendí a mentir. Entonces aprendí a hablar bien en la iglesia y a decir groserías con mis amigos. Así es que aprendí a ocultar ciertas actitudes desde niño que pues yo tenía con mi mamá para no tener problemas en casa. Eh, yo en mi mente era, pues le voy a pedir perdón, no va a pasar nada. Al otro día al llegar a la secundaria, pues yo vivo en un barrio en Santa Rosa Jáuregui, es una zona un poco conflictiva, de hecho bastante conflictiva acá en Querétaro. Dominan pandillas y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, esta persona a quien yo golpeé era parte de una pandilla, pues sus primos y hermanos fueron a buscarme como era costumbre. Así que yo pensaba, y en mi mente antes de topármelos y verlos de frente era, pues les voy a pedir perdón y yo me hago cargo y yo me hago responsable. Pero yo no contaba con que había una ira que había demostrado un día anterior y que yo no sabía lo que había sucedido, que no la había tratado jamás y no contaba con que iba a reaccionar de la misma manera. Recuerdo que eran las 7 de la mañana, poquito antes para entrar a la secundaria, y era mi segundo día y fue mi segunda pelea. Mis amigos se me acercaron, varios me dijeron como pues ya júntate con nosotros para cuidarte, para que esto no te esté pasando. Y sin saberlo, ingresé a una pandilla, fue mi primer contacto. Poco a poco fui creciendo con ellos, fui aprendiendo su lenguaje, sus formas de vestir, pero algo que me cautivó de este ámbito y de este mundo es que por fin pertenecía a algo sólido. Mi familia se había desintegrado, mi hermana se había ido, mi mamá tenía que trabajar todo el día y cuando regresaba ella tenía que cuidar a mis dos abuelos que estaban enfermos de gravedad. Entonces yo no sabía lo que era pertenecer a algo sólido que no se fuese a terminar. Y lo encontré en una pandilla. Entonces a mis 12 años me dieron la bienvenida a la pandilla. Las bienvenidas son un poco extremas, así es que pero te cuidan. Entonces me golpearon durante media hora sin golpearme la cara. Y si soportaba ese maltrato, pues ya era parte oficial de la pandilla. Y fui creciendo, sintiéndome parte de algo más grande que yo, sabiendo y creyendo que me aceptaban. Y firmemente creo me aceptaron, aunque fuese gordo, aunque hablara mal, ellos era pasar el día, defendernos, cuidarnos la espalda. Y eso suena bonito, ¿sabes? Nada más que también hay otra parte muy cruda de las pandillas que cuando tú ingresas, conoces sustancias, conoces fiestas, te metes en problemas. Y de mis 12 a mis 19 años yo estuve involucrado en pandillas normales, en pandillas un poco seculares, en una normalidad de lo que se vive en Santa Rosa. Y yo lo veía como normal, ¿no? Pero comencé a drogarme. Fui adicto a 3 sustancias básicamente. A la marihuana, a la cocaína y al ribotril o clonazepam en gotas. Este último lo usé años y años en cantidades no muy sanas para poder conciliar el sueño después de la culpa que yo sentía por todo lo que había hecho. Entonces, fueron 7 años donde no fue algo común para un muchacho de esa edad vivir. No supe lo que era tener una novia e irla a visitar tranquilo a casa de sus padres. Mi realidad era estar huyendo de pandillas. Realmente en mis manos tengo cicatrices y cicatrices en los puños, codos y rodillas. Porque me hice adicto a pelearme. Me encantaba pelearme, sentir esa adrenalina. Para tranquilizarme usaba la marihuana. Para dormir usaba el ribotril
y como usaba cantidades demasiado fuertes, para despertar usaba la cocaína. Entonces me vi envuelto en un ciclo repetitivo eh, demasiado insano. Eh, Uno de mis peores recuerdos es ver a mi mamá meter la mano a una de mis sudaderas y darse cuenta de lo que yo consumía. Y mi mamá siempre fue muy preocupona, nos amaba, nos ama demasiado a mi hermana y a mí. Y siempre fue enojona y de repente era como ya se va a enojar o algo así. Y yo estaba acostumbrado a eso, ¿sabes? Después de malas calificaciones, después de que me acusaran con ella cada rato, pues era normal. Hasta que vi la decepción en su cara y que se diera cuenta de lo que su hijo estaba haciendo. No en su totalidad, pero al menos una parte. Y si te soy bien honesto, creo que es una imagen que tengo guardada en mi mente. Ver su cara, su decepción. Ahora, todo esto yo lo hice sabiendo quién era Dios. Yo sabía las historias bíblicas de David y Goliat. Yo sabía Daniel en el foso de los leones. Yo sabía Jonás. Yo me sabía versículos. Cada domingo que nos llegaban a tocar y nos decían apréndanse algo, yo era el primero en aprenderlo. No por un interés, pero para llevar la fiesta en paz en mi casa y no tener problemas. Y como te dije, uno aprende el lenguaje cristiano y la hipocresía. Si te lo digo bíblicamente, yo era ese sepulcro blanqueado del cual habla Jesús, porque en la iglesia y en mi casa era uno, pero salí a la calle y era otro. Aprendí a ocultar mis adicciones a estas sustancias. Aprendí a ocultar el hecho de que ya no iba a la escuela por estar haciendo cosas que la pandilla mandaba. Aprendí a ocultar los golpes que yo traía. Si llegaba a tener un golpe en la boca, como tiempo de pandemia agarraba un cubrebocas y me sentía mal, ¿no? Eh, y un sinfín de cosas de las cuales no estoy orgulloso. Empecé a odiar la iglesia. La iglesia cristiana la empecé a odiar con mi corazón, con mi alma y con mi vida, porque empecé a ver mucha hipocresía, que eran muchas apariencias que nadie aceptaba. Cuando me predicaban y me decían como ya agarra la onda, Dios te ama, les decía, ¿dónde está tu Dios cuando yo me estoy peleando en la esquina? ¿Dónde está tu Dios cuando nos están disparando? ¿Dónde está tu Dios? Está chida tu idea, pero pues Él está muy lejos. Y lo peor de todo es que cuando me decían, no, pero es que este versículo dice, yo terminaba el versículo porque yo lo sabía. Y lo sabía bien. Entonces me hice tan hipócrita que cada regaño terminaba yo diciéndoles, ya lo sé, y no es cierto. Dios de repente activó en mí un tema del fútbol, amo el fútbol, y empecé a jugar. Empecé a salirme un poquito de problemas para poder ir a jugar. Jugué en fuerzas básicas un tiempo. Para esto tuve que dejar las drogas y dije, ok, lo voy a dejar porque me gusta más el fútbol. Las dejé y eso, en lugar de hacerme un bien, me hizo un mal, porque creí que yo podía dejar las drogas cuando yo quisiera. Y no me daba cuenta que me estaba engañando y perdiendo más. Entonces, uno de mis sueños fue jugar becado en la universidad, salir de Santa Rosa, hacer mi vida y fuera de todo esto, pero cada cierto tiempo yo recaía en las drogas y cada vez era más fuerte. Eh, Mi mamá y mi hermana siguieron viniendo a Horizonte o a distintas iglesias en todo este transcurso a lo largo de 7 años, de los 12 a los 19. Y yo de repente las acompañaba para estar tranquilo en casa. En el 2011 yo conozco a Quique Torres, que ahorita es mi pastor. Eh, yo recuerdo que iba drogado a su primer conferencia acá en Querétaro. Entonces hizo un llamado y dijo, vengan acá adelante todos los que quieran recibir algo. Y en mi mente, pues yo escuché recibir algo, yo estaba en un viaje muy profundo y me fui adelante, ¿no?
y oraron por mí y yo vi que lloraban al lado mío, pero en el viaje pues no me daba cuenta, ¿no? Pero en algún momento yo dije, algo pasó aquí. Pasó un año y lo volví a ver en la iglesia. Empecé a escuchar sus prédicas, Dios me empezó a hablar, pero yo no quería dejar el placer de lo que era estar en una fiesta, el placer del relajo, el placer de mis amistades, no lo quería dejar. Así es que estuve viniendo a Horizonte como entre que sí queriendo, pero no queriendo dejar cosas, hasta que estuve a punto de salir de la preparatoria y recuerdo un miércoles, teníamos un equipo de fútbol en la iglesia, en ese entonces jugamos los miércoles en la noche. Quique me invitó, yo estaba ahí, mientras nos cambiábamos él me preguntaba ¿cómo vas? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué puedo orar por ti? Y me gustó esa dinámica, pero yo no era salvo, ¿sabes? Me gustaba solo la atención, estaba como chido, pero Dios no era mi Salvador, Dios no era mi Dios y Dios no era mi Señor. Hasta ese miércoles recuerdo esta frase del mensaje y lo dijo y lo cito textualmente: no hay vida más miserable que la de un cristiano a media. Y ahí me encontré, porque yo sabía la bendición que era estar siendo un hijo de Dios y vivir su palabra y cómo es que Dios nos amaba, porque lo sabía aquí, porque sabía versículos, porque como venía a la iglesia veía personas felices, sin problemas, y yo no podía tener eso. Pero ya cuando yo estaba en el mundo, cuando me quería drogar, ya tampoco era feliz allá, porque sabía que estaba mal y porque después de tantos años ya no era suficiente lo que yo hacía. Ya no era suficiente pelearme una vez, ya no era suficiente drogarme una vez, ya no era suficiente una fiesta, ya no era suficiente. Entonces no podía experimentar el cristianismo ni experimentar a Dios y la calle, porque yo estaba en medio. Y cuando Él dijo no hay vida más miserable, entendí lo miserable que era. Me subí a mi azotea de mi casa, que era donde yo me drogaba. Terminando el partido, confrontado, yo recuerdo que tenía una cajita donde guardaba evidentemente pues las sustancias, eh, y, y ese día traía la sudadera y yo usaba una Biblia chiquitita, ya sabes, muy chiquita, para poder meterla a mi pantalón y que nadie más la viera. Subí con la caja, subí con la Biblia, y cuando yo iba a drogarme no pude. Y miré al cielo y le dije, pues ¿qué quieres, no? Si ya no me dejas ni ser feliz acá ni contigo. Y agarré la Biblia y le dije, ok. Yo en ese momento hablando solo, no, pero dirigiéndome a Dios. Le dije, si tú no me hablas, donde yo apunte el dedo, ahorita yo no vuelvo a creer en ti. Y no quiero que me vuelvas a buscar. Y Dios en su misericordia me habló. Cuando yo hojeé la Biblia sin saber y puse el dedo en un lugar, Isaías 54 dice, olvidarás las vergüenzas de tu juventud. Jehová es tu redentor y tu hacedor. Jehová de los ejércitos se llama. Y no hice oración, no declaré nada. Se me olvidaron los versículos, solo empecé a llorar y aventé la caja. Y me quedé con la Biblia llorando toda la noche. Insisto en que no hubo una oración. No sentí que un ángel bajara del cielo, solo sabía que mi vida había cambiado. Entonces estuve sin dormir toda la noche porque ya no podía dormir sin la sustancia. Seguí en shock porque pues no sabía qué era lo que estaba pasando o lo que había experimentado. Y me acerqué a Dios, oré en la mañana y le dije, si fue real lo de anoche, confírmalo hoy. Así pasó en la mañana y, insisto, yo todavía iba en la prepa. No sé por qué metí la Biblia en mi mochila. Nunca había cargado la Biblia, menos a la escuela. Y Dios fue bueno porque agendó que en la clase de biología dijeran lo siguiente
la maestra, si tú mueres el día de hoy, ¿qué va a decir tu lápida? Y en una agenda de pandillas, en una agenda que yo tenía, pues evidentemente eran frases cholas, era lo que la placa de mi barrio, era una señal, lo que yo quería que pusieran en mi lápida. Pero ese día me di cuenta que no quería eso. No quería seguir estando con miedo de ser perseguido. No quería seguir teniendo el miedo de que a mi familia les hicieran algo por mis tonterías. Y dije, pues si funcionó ayer, cuando yo te dije háblame, pues tiene que funcionar hoy. Y lo volví a hacer. Y funcionó. Y ahí es donde me doy cuenta que Dios me estaba buscando. Eh, Abrí la Biblia, la hojeé rápido y señalé un dedo y lo que salió fue Romanos 11:36. Todo es de Él, por Él y para Él. Y entendí que mi vida tenía que ser de Él, por Él y para Él. Te soy honesto, en ese instante mi vida cambió. No levité, no me salieron alas de querubín, no me salió una donita como un ángel. Solo sé que desde ese día no he sentido la necesidad ni el antojo de volver a drogarme. De ninguna manera. No pasé por un proceso de rehabilitación. No sé lo que es una desintoxicación después de eso, porque no la necesité. Solo sé que Dios me compró y me redimió de lo que yo había estado haciendo, de mis pecados, y fue suficiente. De esto que te estoy platicando, hace unos 5 o 6 años aproximadamente. 5, creo. Y Dios ha sido demasiado bueno con mi familia y conmigo. Pude salirme de la pandilla y con mis dedos intactos. No me golpearon, no me dijeron nada. Mi mamá siempre fue cristiana y siempre llevó eventos evangélicos a mi barrio. Había días en los que yo llegaba y ya no tenía ropa porque ella los había regalado a gente que lo necesitaba. Y tal vez ella no lo sabe, pero su testimonio me salvó la vida, porque cuando yo dije, dejo esto para seguir a Cristo, ellos sabían a qué me refería por cómo había vivido mi mamá. Y veo que Dios hizo un plan desde antes. Mi mamá hizo estos eventos porque amaba a Dios y quería que la gente conociera a Cristo, pero nunca supo que un día su testimonio iba a salvar a su hijo. Y han pasado años y no he vuelto a tener ningún problema. Pasaron los años, yo con un hambre de conocer a Dios, a Cristo. Pasamos por muchísimas cosas que no me daría el tiempo para platicar, pero créeme que Dios ha sido bueno. Ingresé al seminario que tenemos aquí en Horizonte y ahí Dios me cambió la vida. Recuerdo mi primer clase de predicación, estaba nervioso, estaba sudando, terminé la predicación y en mi mente era no vuelvo a hacerlo en mi vida, yo no necesito esto, yo tengo mi negocio, o sea, no necesito predicar. Cuando terminé de predicar y me bajé después de los comentarios de Quique, en esto debes de mejorar, recuerdo que me bajé del púlpito, iba pasando a mi lugar con las piernas temblando y diciendo no lo vuelvo a hacer. Él me agarró del brazo y me dijo, el sábado vete a lo que hoy es el Ministerio de Hacedores y comienza a servir ahí. El Ministerio de Hacedores es para jóvenes. Y Dios me ha cambiado la vida y me ha dado un llamado a los jóvenes. Porque yo lo viví y sé lo que es buscar pertenencia en lugares equivocados. Y Dios me llamó a alcanzar una generación joven que busca pertenencia en muchos lugares menos donde la debe de encontrar. Y cuando yo encontré mi pertenencia en Cristo y supe que nada ni nadie me podía arrebatar de ahí, es cuando realmente fui feliz y tuve paz. He estado sirviendo en el Ministerio de Jóvenes unos 3 o 4 años y he visto cómo es que Dios
actúa y obra. Principalmente porque yo no merezco estar ahí. Yo no merezco pararme a predicar. No merecía entrar a un seminario a estudiar, menos terminarlo. Pero eso es gracia. Y en algún punto en una prédica, mientras tenía que dar un poco de mi testimonio y decir, yo entiendo que puedas estar enojado con Dios y decir, mi vida es miserable, no merezco esto. Dios me enseñó que el hecho de que yo creciera en un hogar con violencia, que me hubiese hecho pandillero, que hubiese sufrido, que tuviera miedos, mis adicciones, papá ausente, mamá trabajando, me enseñó que le debía de llamar solo de una manera y es gracia. Porque me enseñó esto. Todo lo que esté por encima del infierno es gracia. Porque lo que yo merezco es el infierno. Y lo que he vivido no se compara con el infierno. Entonces aprendí a agradecerle a Dios por una vida dura, sí. Por heridas y cicatrices en mi vida, sí. Y les llamo gracia. Porque incluso ese dolor es Dios amándome. Entonces quiero compartirte eso. Lo que estés viviendo, tu mala circunstancia, es Dios obrando en su gracia para acercarte a Él. Hoy, por pura gracia de Dios, no por merecimiento, sigo sirviendo en el Ministerio de Hacedores. Estoy como consejero en el centro de consejería. Dios me ha dado un llamado a tiempo completo a servirle a Él. Y no es porque yo sea bueno, no es porque esté bonito, evidentemente. No es porque hable muy bien, es porque Él me ama y me quiere cerca. Entonces estoy emocionado, expectante de lo que Dios va a seguir haciendo en mi vida. Y te invito a que veas, quieras y te intereses a saber lo que Dios quiere hacer en ti y en tu vida. Porque si pudo alcanzar un cholito menso de Santa Rosa para hacer que le sirviera y proclamara su gloria y su nombre, creo que contigo puedo hacer mucho más que eso. Así es que gracias por tu tiempo, gracias por escucharme y este es el testimonio de Cristo en mi vida. Gracias.